Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Ataque terrorista con arma de fuego en Jerusalén provoca 2 muertos y 4 heridos. El jueves habrá un primer encuentro entre ministros de energía de Turquía e Israel desde hace 6 años. Detienen al terrorista sirio en Alemania, en cuyo domicilio se encontraron explosivos. El 42% de las víctimas de los bombardeos rusos en Siria son civiles. Estas son las noticias de las que vamos a hablar, que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Y también me acompañarás en la agenda cultural. Estamos aquí para todo. Comenzamos con una mala noticia. Jerusalén ha revivido en la mañana de este domingo escenas de violencia que parecían olvidadas desde el fin de la Segunda Intifada en 2005. Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia israelíes se han desplegado en gran número en torno a la estación de tranvía de la Colina de la Munición, cerca del cuartel general de la policía, donde un palestino armado que abrió fuego desde su vehículo y emprendió luego la huida, abriéndose paso a tiros, ha causado la muerte de 2 israelíes y ha herido a al menos otros 4. Las víctimas mortales son una mujer de 60 años que pasaba por el lugar y un agente policial de 29 que intentó detener al agresor. Hamás reclamó la responsabilidad del atentado. El atacante, el terrorista, era un palestino de 39 años, vecino del barrio de Silván, al este de la ciudad. Sí, poco más se puede añadir a esto que el dolor de saber que esto sigue. Nadie lo va a frenar porque tampoco la dirigencia palestina parece, a pesar de que se presentaron en el funeral de Pérez, que parecía que algo podía cambiar, y porque se hicieron la foto dándose la mano con Netanyahu, pero todo sigue igual, sigue la incitación a la violencia, sigue por supuesto la incitación y los festejos de Hamás cuando mueren israelíes. Esto fue alguien que iba conduciendo un coche con una metralleta y cuando se le puso al lado otro vehículo israelí empezó a disparar. Le empezaron a disparar a él, pero salió con el coche. Una persecución y luego llegó a otro sitio y siguió disparando. Bueno, pues el resultado son estos: 2 israelíes muertos y 4 que están heridos de diversa consideración. Así que esperamos que salgan de peligro y que no se cobre más víctimas mortales este atentado. Y quisiéramos creer que esto fuera un punto, sino un punto final, un punto aparte, un punto seguido o algún tipo de puntuación, freno a la violencia que se está viviendo. Pero esto se veía venir porque son las grandes fiestas judías. Habían aumentado la seguridad, de hecho. Estaba aumentada la seguridad, pero alguien que conduce dentro de su coche imposible. Y ni siquiera está produciendo estos atropellos porque están ya las paradas de autobuses están blindadas, ya la gente en la estación de tranvía está blindada, pero si alguien tiene un arma, pues es muy difícil que se pueda hacer algo antes de que lo revisen. Pues esto es lo que ha pasado y desgraciadamente creo que volverán a pasar este tipo de historias, a menos que alguien desde bastante arriba en la dirigencia palestina se encargue de frenar los ánimos, de contener estas escenas de terror que se viven día a día prácticamente. Seguimos en Israel. El ministro de Energía, Yuval Steinitz, tiene programado un encuentro con su homólogo turco, Berat Albayrak, en Estambul el jueves próximo. El evento será el primer encuentro oficial público entre ministros de ambos países tras el deterioro de las relaciones que siguieron a la crisis de la flotilla de Gaza en mayo de 2010. El encuentro tendrá lugar en el marco de la Conferencia Internacional de Energía que se celebra en Estambul. Turquía eligió recientemente nuevo embajador en Israel, un experto en política exterior muy apegado al presidente Recep Tayyip Erdogan. Bueno, esto es como el primer pasito después de los pasos formales de la firma de protocolos y antes de que la llegada de los embajadores, pues estos son los primeros pasos de acercamiento y está bien que se vayan dando. La primera vez que un ministro israelí y un ministro turco se encuentran en casa, o sea, juegan de locales los turcos, reciben a la delegación israelí en esta conferencia internacional de energía. También era obvio
obvio que tendrían que alojarlo porque hoy en día, para asombro de muchos, Israel, con el gas natural que ha descubierto, pues se va a convertir en uno de los principales abastecedores, suministradores de energía y ya sabes que el gas natural, bueno, se puede licuar, pero es un proceso mucho más complicado, pero lo natural es que se utiliza un gasoducto y los gasoductos pues van a llegar a países cercanos. Es muy previsible, como se ha afirmado, que vaya a haber un contrato con Jordania. Se ha hablado de 10.000 millones de euros durante 15 años. Pues me imagino que este gas natural incluso podría abastecer a la propia Turquía, cosa que la haría más independiente, por ejemplo, de los suministros rusos, que tienen a veces un peaje político mucho más importante. Cambiamos, nos situamos en Europa. La policía de Sajonia detuvo al joven refugiado sirio fugado tras hallarse en su domicilio en Chemnitz, en el este de Alemania, explosivos para cometer un atentado. El sospechoso, al que la Fiscalía Federal investiga por tratar de perpetrar un acto terrorista de motivación islamista, se escapó cuando las fuerzas especiales estaban a punto de irrumpir en su vivienda, donde se incautaron explosivos del tipo de los usados por Daesh en atentados como los de París y Bruselas. El sospechoso llegó en febrero de 2015 con la avalancha de refugiados y 2 semanas después solicitó formalmente asilo con un pasaporte sirio, petición que fue concedida a mediados de junio. Alemania sufrió 2 ataques yihadistas en julio, ambos perpetrados por solicitantes de asilo, en los que murieron los 2 terroristas y 20 personas resultaron heridas. Sí, pues a diferencia igual del celo policial de otros países de la zona, y no quiero señalar a Bélgica especialmente o a Francia, pero los alemanes, después de lo que les pasó en julio, vieron que esto que se decía, que entre los refugiados venían yihadistas, se lo empezaron a tomar mucho más en serio. Evidentemente tenían informes de la inteligencia alemana que así lo aseguraban, pero ahora se pusieron a buscar antes de que comentaran los atentados. Y esto es lo que pasó con este. Llegaron por alguna información a dar con su vivienda y cuando la estaban requisando, pues aquel hombre vio que no podía entrar en su casa y se dio a la fuga y consiguieron detenerlo. Así que me parece que es el momento de felicitar a las fuerzas alemanas porque este tipo de historias no son nada sencillas de detener antes de que sucedan, como lo que mencionábamos en Bélgica o en la propia Estados Unidos, donde cada 2 por 3 resulta que hay un atentado yihadista, aunque no se lo mencione bajo ese nombre, y que resulta que esa persona estaba siendo investigada y seguida por el FBI, denunciada por 30.000 organismos y nadie se da cuenta. Aquí pues esto es la cantidad de refugiados que han llegado a Alemania es exorbitante. Estaban hablando de más de 1 millón de personas y encontrar entre ese millón de personas los 10, 15 o 150 que son enviados por Daesh para cometer atentados en el territorio europeo es muy difícil y los felicitamos desde aquí por esta acción. Volvemos a referirnos a Rusia para contarles que al menos 3.915 civiles han muerto en Siria por los bombardeos de la aviación rusa que comenzaron el 30 de septiembre de 2015, lo que supone casi el 42% del total de las 9.524 personas fallecidas por estos ataques aéreos en el país árabe. El observatorio destacó que los bombardeos de Rusia también han causado en este tiempo la muerte de 2.758 miembros de Daesh y de 2.851 combatientes del Frente al-Nusra. Rusia ha utilizado en sus proyectiles termita, una sustancia que contiene polvo de aluminio y óxido de hierro, que origina quemaduras porque se mantiene en ignición durante 180 segundos tras ser lanzada, además de bombas incendiarias de racimo. Bueno, ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que Rusia utiliza armamento ilegal. También habíamos hablado de la cantidad de civiles que mueren en los ataques de Siria. Esto lo ha denunciado Estados Unidos, lo han denunciado las Naciones Unidas, pero no olvidemos que Rusia tiene derecho a veto en el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con lo
cual nadie le va a decir absolutamente nada, pero son cifras para tomar en cuenta cuando se habla de Israel y los ataques a los civiles. Bueno, que sepan, aquí el 42% son civiles y miembros de Daesh, que se supone que son los que van a combatir, son solamente 2.758, que son 1.200 menos que los civiles que han muerto. O sea, ya no es que en la cifra total sean el 42%, sino que en el objetivo declarado, que es combatir a Daesh y no a otras fuerzas que andan por ahí, pues han matado muchísimos más civiles que el objetivo declarado. O sea que no es del 42%, sino que prácticamente 2 de cada 3 muertos por la aviación rusa son civiles. Ese es el número, cuando un tercio solamente son los de Daesh y el otro tercio, digamos, que convendría también tomar en cuenta, son combatientes de Frente al-Nusra, que estos sí son también un grupo terrorista, pero que se entremezclan mucho, esto es verdad, con la oposición al régimen presidencial de Bashar al-Assad, pero entonces de ahí es de donde provienen esta cantidad enorme de víctimas civiles, porque no están combatiendo o no están bombardeando Raqqa, que es la capital del califato, sino que se dedican a combatir especialmente y a bombardear Alepo, que es una ciudad que la mayoría, no todos evidentemente, no son combatientes, y si hay combatientes, son combatientes de la insurgencia, ¿no? De la insurgencia, y habría que hacer una diferencia entre las motivaciones islamistas o no islamistas de estos grupos. De todas maneras, lo que quería anunciar antes de finalizar esta parte de las noticias es que mañana, dado que es Yom Kippur, pues no van a haber noticias ni de corte cultural, ni de corte de actualidad, ni tampoco de estas otro tipo de noticias que solemos hacer en las noticias de los lunes. Vamos a respetar, porque sabemos, entre otras cosas, que va a haber mucha gente que no van a escuchar Radio Sefarad durante ese día. Pero sí que tenemos una programación muy interesante para los que no tengan que respetar el ayuno. Terminamos así esta primera parte del informativo. Volvemos enseguida con la agenda cultural. Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que nos depara la cultura de los próximos días en España y en el mundo entero, ¿no? Exacto. Ya sabes que la agenda cultural es también social. Recogemos otro tipo de noticias, como con la que encabezamos esta agenda, que nos traslada de nuevo a Israel para contarles... Otro hijo de Bar, no. Rafael, y no. No. Es un nuevo homenaje a Simón Peres, porque Benjamín Netanyahu ha decidido darle el nombre de Simón Peres al centro nuclear que Israel tiene en el desierto del Negev, el centro de Dimona. Bueno, esto es una pequeña trampita política de Benjamín Netanyahu, porque evidentemente Peres sí que tiene que ver, porque él gestionó el poderío nuclear que tenga, porque tampoco se sabe muy bien que tenga Israel, se debe a Peres. Pero te doy un dato. En los años 50 tuvo un papel principal en el desarrollo de las... Sí, él compró... y selló un acuerdo secreto con Francia. Con Francia en el año 59. En el 59 Francia les vendió un reactor nuclear para tener energía nuclear y experimentar y saber hasta dónde se podía llegar, enriquecer, etcétera. Y el desarrollo atómico de Israel se debe a esta gestión de Shimon Peres. Pero digamos que lo que más caracteriza a Peres, especialmente a partir de los años 80, y vivió bastante tiempo desde los años 80 para aquí, es lo que hizo por la paz y por el diálogo, y que no es exactamente lo que viene a destacar Netanyahu con este nombre. A mí me hubiera gustado más que Peres le hubieran dado el nombre de Peres, por ejemplo, yo que sé, al puerto de Haifa o algún sitio, porque el aeropuerto ya está pillado para Ben Gurión. Sí, no se puede. Un nuevo aeropuerto. Hay otro nuevo aeropuerto internacional en Eilat, pero Peres con Eilat no tenía esa misma vinculación. Así que, aparte de Centros por la Paz y todo eso, pues el hecho de justamente poner su nombre a Dimona es una trampita, ¿eh? Sí.
Bueno, eran las noticias, Sí. de Sí. la agenda cultural, y seguimos para comentarles que un historiador escocés estaba realizando estudios para preparar una tesis sobre cómo llegó Hitler a convertirse en el líder nazi, y ha llegado a la conclusión de que su primera biografía, que se llama Adolf Hitler, su vida y sus discursos, firmada en 1923 por el aristócrata Viktor von Koerber, realmente fue escrita por el propio Hitler. O sea que una autobiografía que... No, una biografía sobre Hitler que supuestamente había escrito un otra negro, persona, y resulta que la escribió el propio Hitler. O sea que, pero este hombre, aparte de todo lo que hizo, estaba mal de la cabeza también por esto, ¿no? Sí, o sea, el ego de esta persona hacía que tuviera que disfrazarse de alguien para poder elogiarse a sí mismo. No, y no solo eso, sino que en aquel momento, digamos que el prestigio de Hitler no existía. Si el libro lo firmaba alguien prestigioso, aristócrata, con cierta reputación, pues iba a tener más repercusión y más éxito, ¿no? Sí, especialmente si el público eran los nazis, que tampoco se distinguían por su capacidad de distinguir entre lo auténtico y las fantasías que les vendía este hombre. También el que firmó el libro tenía una buena reputación como héroe de guerra, o sea que escogió bien Hitler. Pero no existía esa persona, ¿o sí? Sí, era un héroe de guerra y un aristócrata. Hitler escribió el libro y le pidió a este aristócrata héroe de guerra que lo firmara. Ah, que lo firmara. O sea, se supone que es una biografía escrita por Viktor von Koerber, pero qué retorcido. Pero en realidad la escribió Hitler. Qué retorcido. Y después dice por qué no la aceptaron en la Escuela de Bellas Artes. Además, el investigador, el profesor que ha encontrado esto en la Universidad de Johannesburgo, dice que además ha hallado un testimonio firmado bajo juramento por la mujer del editor del libro, asegurando que Viktor von Koerber no lo había escrito, y que Hitler le pidió al general Ludendorff, uno de sus aliados en el golpe de Estado fallido del mismo año, el 23 en Múnich, sí podía encontrar un escritor conservador sin conexiones con el partido nazi para que lo firmara. O sea que está bastante claro que Mein Kampf no fue el primer libro publicado. No fue su primera autobiografía de Hitler. Sí. Y bueno, decirles que también que el libro incluye una colección de los discursos de Hitler, realiza algunos llamativos señalamientos para que sea considerado como la nueva Biblia de hoy, y utiliza términos como sagrado y salvación. Weber, el profesor, ha destacado que la obra compara a Hitler con Jesús y compara su proceso de politización con la resurrección de Jesucristo. Vamos, que es el narcisismo patológico, ¿no? O sea, ya llevado a la psicopatía. Lo único extraño de todo este caso es cómo los demás... siendo tan evidente que este tipo estaba mal de la cabeza. Le hemos dedicado unos cuantos miles de horas. Pues nada, yo me seguiré preguntando cómo la gente, porque, o sea, que haya un personaje así puede ser un problema de la naturaleza, una mutación. No es comparable, ¿no? Pero el propio Kirk Douglas, otro día en un artículo, llamaba la atención sobre el parecido de ciertas acciones entre Hitler y Donald Trump. O sea, mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que Donald Trump sea candidato republicano? ¿Cómo es posible que Putin sea el presidente? Bueno, pues hay muchos ¿cómo es posible? Como diría tu abuelo. Como diría mi abuela, ¿cómo es posible? Exactamente. Yo ya me estoy acercando a las edades que mi abuelo decía eso y me sigo preguntando lo mismo. Bueno, y para terminar esta agenda cultural, les animamos a acercarse a la presentación que tendrá lugar en la Casa del Lector, en el Paseo de la Chopera, en Madrid, del libro de Mario Sachs, Una piedrecita blanca. Este lo escribió Mario Sachs. Este lo ha escrito el propio Mario Sachs, desde luego que sí. Hablaremos muy pronto de este libro en Radio Sefarad. Bueno, les digo la cita, la data de esta cita, que es el 13 de octubre a las 7 de la tarde. Mario Sachs estará acompañado por Cristina Menéndez, que es periodista y escritora, y nos hablarán ambos de este libro, que es
una fascinante novela en la que Mario Sachs cuenta desde el alma de lo sencillo las revelaciones de lo sutil, la serena verdad de lo invisible en una época de persecución de sabios, filósofos y seguidores de otras religiones, entre ellas los primeros cristianos que buscaron refugio en la isla de Patmos. El libro está publicado por Eirene Editorial, colabora con la Fundación Santuario Gaia, que es un refugio para animales considerados de granja, rescatados, que lucha contra las situaciones de maltrato y de abandono de los animales. Así que Mario Sachs se ha unido también a esta campaña y nos presenta este nuevo libro que se aleja un poquito, no mucho, porque claro, siempre en el fondo conexiones del mundo de la cábala, de la mística y de la espiritualidad. Seguramente estará presente la cábala también en esta novela. Muchas gracias, Raquel, por estas noticias culturales, y a ustedes ya saben, les esperamos ya después de Yom Kippur, después de haber pasado el tramo final del juicio de este año, y para todos los que creemos en ello, pues Gmar Hatima Tová, que sean inscritos en libros de larga vida. Que tengan un buen ayuno, que lo vaya a respetar. Muy bien, pues muchas gracias.